Gloria, Señor, todo el honor son tuyos, ahora y para siempre. Y en este día, Señor, que celebramos tu resurrección, que reconocemos y te agradecemos por ese regalo tan grande de la salvación que tú nos diste a través de tu Hijo, nos regocijamos, Señor, en tu presencia. A ti, Dios de los cielos, a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero verte. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Quiero verte engrandecido, Señor, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 santo,
digno de toda alabanza y de toda adoración. Hemos venido a adorarle, a exaltarle, a gozarnos en su presencia. Bien, hermanos, hace un momento leímos, nuestro hermano nos guió en la lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Tenga su Biblia allí abierta, por favor, en esta parte. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 14. Especialmente quiero que mire conmigo el versículo 19. Versículo 19. Ojo, mire lo que dice. Versículo 19 del capítulo 14. Todavía un poco. Todavía un poco. Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Muy bien. El apóstol Juan describe o retrata, si pudiéramos decirlo, mejor así, retrata de una manera muy clara, muy elocuente, los últimos días y los últimos momentos y los últimos discursos de Jesús con sus discípulos. Y es claro que la idea que el apóstol Juan quería comunicarnos es que en todo eso que Jesús hizo, Él dejó un mensaje no solo para su propia generación, sino para las generaciones posteriores hasta la nuestra. Por eso esta narrativa ha llegado a nosotros, porque Dios ha querido que nosotros supiéramos también de lo que Jesús hizo en esos momentos tan especiales. Jesús habló muchas veces de su resurrección, habló de su muerte, de su crucifixión, de las circunstancias en las que Él moriría, pero también habló de su resurrección, y a veces lo hizo de maneras un tanto veladas, como para que quienes lo escuchaban pensaran y reflexionaran en lo que Él estaba tratando de decir. En todo el pasaje que leímos hace un rato, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 19, hay una perspectiva clara en todo ese pasaje. Y esa perspectiva es clara en el sentido de que señala hacia una vida real más allá de esta dimensión terrenal. Ojo, vuelvo y repito eso. Señala a una vida real más allá de esta dimensión terrenal a la que nosotros tendemos a apegarnos tanto. Yo creo que Jesús debió haber percibido, obviamente, el temor, la incertidumbre que había en sus discípulos, porque ellos estaban abocados a tener que enfrentar la partida, la ausencia, la muerte de alguien con quien habían compartido tanto tiempo y a quien se habían apegado tanto y a quien amaban tanto. Y yo pienso que ese temor, esa incertidumbre de estos hombres y de todas estas personas que seguían a Jesús debió ser muy semejante a la incertidumbre y al temor que nosotros podemos sentir en un momento dado con respecto al destino que pudiera tener un ser querido nuestro que está enfermo y puede morir, o quizás con respecto a nuestra propia muerte. Así que Jesús percibió ese temor y percibió esa incertidumbre. Por eso en el versículo 1, Él dice, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, Él dice, no tengan miedo en su corazón. Ustedes creen en Dios y eso está muy bien. Bueno, crean también en mí. Ustedes creen en Dios, ahora
pongan sus ojos en mí. Ahora miren lo que va a suceder conmigo. Para que ustedes puedan tener valor y esperanza, miren lo que va a suceder conmigo. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No le parece lindo eso? Y luego termina diciendo, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Jesús señala a una vida real más allá de la muerte, más allá de esta dimensión terrenal. Y eso nos hace pensar entonces que esta vida aquí en la tierra es solamente un intervalo de tiempo. En este intervalo de tiempo es preciso desarrollar un estilo de vida singular basado en la palabra de Dios, si realmente queremos ir a morar con Jesús en la casa del Padre. Por eso en el versículo 21 del mismo pasaje, mire ahí, capítulo 19, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, vive de acuerdo a ellos, su conducta está determinada por esos mandamientos, los obedece fielmente. Tenga presente que Jesús está hablando de las enseñanzas de Él con respecto a lo que es la vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Hay algo en este versículo que a mí me encanta. Cuando Jesús dice, el que me ama será amado por mi Padre. Y lo que me encanta de estas palabras de Jesús es que eso significa, el que ama a Jesús y guarda sus mandamientos y vive de acuerdo a ellos, un día será recibido por el Padre. Mi Padre le amará. Ese estilo de vida está totalmente asociado a la seguridad de estar en la casa del Padre. Hay un punto de enlace muy importante en las expresiones, el mundo no me verá más, en el versículo 19, el mundo no me verá más, o no verá más a Jesús, dice él. En cambio, quienes han sido sus seguidores fieles, sí le verán. Dice, pero vosotros me veréis. Y esto tiene un sentido de exclusividad. Eso tiene un sentido eso tiene importancia en el sentido de que verán a Jesús solamente aquellos que han andado fielmente en sus caminos. Al menos es lo que percibo que trata de decir Jesús aquí. Cuando Jesús resucitó, nadie lo vio. Miren bien, nadie lo vio, excepto sus seguidores. Juan dice que la primera persona que vio a Jesús recién resucitó fue María Magdalena. Luego dice Juan que Jesús se apareció a sus discípulos que estaban encerrados en una casa, atemorizados por lo que había pasado con Jesús, pero Jesús se apareció vivo delante de ellos, y ellos lo vieron y lo palparon y lo escucharon y comieron con él y demás. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, decía que Jesús fue visto vivo por más de 500 personas a la vez, pero todas esas personas eran seguidores de él. Nadie
aparte de sus propios seguidores que habían permanecido fieles a él, le vieron. Solamente aquellos que habían caminado con él. Entonces, la visión del Cristo resucitado es solo para aquellos que han de morar con él en la casa del Padre. Miren, hermanos, estas personas tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Y vuelvo y repito porque Jesús se presentó vivo delante de ellos. Y en algún momento cuando los vio dudar, ellos pensaban que Jesús era un fantasma o algo así, y no era para menos, porque ¿qué más puede uno pensar acerca de alguien que uno sabe que se murió y de pronto vuelve y lo ve por ahí vivo? No, pues puede ser un fantasma. Pero Jesús les dijo: vengan, tóquenme, miren, tóquenme, escúchenme, asegúrense, yo no soy un fantasma, no soy un espíritu. Y es más, si tienen algo de comer, denme de comer. Y Jesús comió delante de ellos y ellos comieron con él. Tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado. Sin embargo, hay quienes son más bienaventurados. Porque cuando Tomás, uno de los discípulos de Jesús, se negaba a creer que Jesús estaba vivo, Jesús se presentó delante de él y le dijo: Tomás, tócame. Mete tus manos en las heridas de mis manos y en la herida de mi costado y mira mis pies heridos. Y cuando Tomás hizo eso, él reconoció a Jesús como su Dios y su Señor. Pero hay algo que Jesús le dijo: porque me viste, creíste. Más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. De modo que hoy día nosotros, aunque no hemos visto a Jesús en el sentido en que lo vieron estos primeros discípulos, nosotros somos bienaventurados porque sin verlo así hemos creído y creemos. Amén, hermanos. Por ver o por tener fe en Jesús y verle con los ojos de la fe a Jesús resucitado, eso tiene un poderoso mensaje para nosotros. El ver a Jesús resucitado por medio de la fe tiene un poderoso mensaje. Y ese mensaje es un anuncio de victoria. Cristo resucitado es un anuncio de victoria. En la antigüedad, los diferentes países organizaban sus ejércitos para proteger sus intereses en general. Y los ejércitos iban y peleaban batallas y peleaban guerras. Y la gente en la ciudad, la familia, las esposas, los hijos se quedaban esperando a aquellos esposos y padres y demás que se habían ido a pelear la guerra. Y esperaban que volvieran. Y cuando el ejército de un respectivo país ganaba la guerra, volvía otra vez victorioso en un gran desfile a través de las calles de la ciudad en donde vivían. Y la gente podía ver en el regreso de ese ejército victorioso que había salido de los conflictos y de la guerra y de la amenaza de muerte, había salido victorioso y regresaba. Ellos podían ver en ese regreso un anuncio de victoria. Eso era un anuncio de victoria. Y la resurrección de Jesús es un regreso mismo de la muerte, es un triunfo sobre la muerte y es para nosotros y para su iglesia hoy un anuncio de victoria, porque la resurrección de Jesús asegura nuestra propia resurrección y nuestra propia vida eterna. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, absolutamente innegable, aunque muchos han pretendido negarlo, pero no han podido. El hecho es un hecho histórico que conlleva una irrefutable verdad espiritual. Y hay varias cosas que a la luz de eso podemos subrayar aquí rápidamente. Cuando Jesús dice:
todavía un poco y el mundo no me verá más, Jesús está pensando en el tiempo que ha transcurrido y en el tiempo que falta para que todo lo que Él vino a hacer se consume definitivamente. Y eso significa que el tiempo para el mundo, al menos para la generación de Él, ese tiempo se estaba acabando. Todavía quedaba un poco de oportunidad, todavía quedaba un poco de posibilidad de recapacitar, de reflexionar, de redireccionar los pensamientos y las actitudes. Todavía quedaba un poco de esperanza. El tiempo se estaba acabando. En este momento, Jesús no ha muerto todavía. Él solamente está diciendo que queda poco tiempo. Él solamente está diciendo todavía un poco y el mundo no me verá más. Queda un poco de tiempo antes de que se ausente definitivamente. Entonces eso significa que el tiempo para el mundo se estaba acabando. El mundo no me verá más, dice Jesús. Ahora, eso tiene varios sentidos. Puede significar que el mundo no quiere saber nada de Jesús y de sus enseñanzas. Entonces, Jesús dice, pues, si no quieren saber nada de mí, entonces no me verán más. También significa el mundo nunca volvería a tener una oportunidad como aquella para alcanzar su salvación. Jamás el mundo ha vuelto a tener la oportunidad de ver a Jesús palpablemente, cara a cara, y escuchar audiblemente su voz y su enseñanza y su llamado al arrepentimiento. Pero también esto significa el mundo, en tanto no cambie, está destinado a la condenación eterna. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, nos recuerda vívidamente eso. En el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 28, Pablo se refiere a personas que asumieron una actitud de rechazo definitivamente hacia Dios. Y luego dice Pablo en el versículo 28, Romanos 1, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. No ver más a Jesús significa verse condenado a su ausencia definitiva. No ver más a Jesús significa tener que experimentar la grande pena de la pérdida de la presencia de Jesús. Y el mundo de entonces habría de experimentar lo que significaba perder a Jesús. No ver más a Jesús significaba verse lejos de su presencia. En el capítulo 12 de allí mismo del Evangelio de Juan, en el versículo 35, Jesús había advertido, capítulo 12, versículo 35, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Póngase usted a pensar
que Dios está presente donde Él quiere. Y puede ser que Dios lo llena todo porque Él está presente en todas partes. Pero también Dios puede dejar de estar presente donde se lo rechaza, donde se le cierra la puerta, donde se le echa afuera. Donde quiera que Dios esté presente, hay luz. Donde quiera que Dios esté presente hay salvación. Donde quiera que Dios esté presente hay esperanza. Donde quiera que Dios esté presente hay santidad. Donde quiera que Dios esté presente hay buenas relaciones de amor y de gracia. Pero donde Dios está ausente, hay tinieblas. Donde Dios está ausente hay desesperanza. Donde Dios está ausente hay desesperación, hay incertidumbre, hay relaciones de conflicto y de pelea. Donde quiera que Dios esté ausente, no puede haber en realidad una vida significativa. Piensa en el concepto mundo. Jesús dice, el mundo no me verá más. Juan utiliza mucho este término en su evangelio y en sus epístolas, el mundo. Pero aquí mundo tiene un sentido muy especial. Mundo aquí podemos explicarlo de una manera sencilla diciendo que con excepción de unos pocos, o sea, los que creyeron en Jesús, aquellos hombres y mujeres que decidieron seguirle y arriesgaron todo por serle fieles a Jesús, con excepción de esos pocos, todo el resto de la sociedad del tiempo de Jesús se organizó, se alineó premeditadamente contra Jesús, opusieron sus ideas y sus creencias contra las de Jesús. Jesús les decía, esto es por este lado, pero ellos pelearon, ellos discutieron, ellos trataron violentamente a Jesús diciendo, no, es por donde nosotros queremos, es por donde a nosotros nos parece. Entonces el mundo se levantó contra Jesús de una manera premeditada. El concepto mundo en el Evangelio de Juan, en ese sentido, es la humanidad que continúa levantándose contra Jesús y contra sus enseñanzas. Nadie, mejor dicho, el punto es que esa sociedad se organizó contra Jesús, desde los gobernantes hasta las personas comunes y corrientes. Cuando Jesús moría en la cruz, dice Lucas que allí estaban los gobernantes, allí estaba el pueblo común y corriente, allí estaban los soldados y hasta un delincuente que había sido crucificado al lado de Jesús. Todos increpaban a Jesús y lo insultaban y se burlaban. Y el discurso de todos era el mismo. Si realmente eres el Cristo, si realmente eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros. Juan siempre percibió a toda la sociedad humana opuesta de una manera premeditada y temeraria contra Jesús. Entonces, ver de nuevo a Jesús, según lo que Él le dice aquí a sus discípulos, ver de nuevo a Jesús era ver la victoria sobre la muerte. Jesús subraya, y ya lo dijimos, ustedes me verán. El mundo no me verá más, por cuanto no quiere saber nada de mí, pero ustedes me verán. Todos los que quieran saber de mí me verán. Todos los que tengan interés en mí, todos los que estén dispuestos a abrir su corazón a mí, me verán. Ustedes me verán, les dijo Jesús. O sea, lo verían vivo otra vez, aunque ellos no captaban lo que Jesús quería decir. Si bien lo verían morir, lo verían ser sepultado, también lo verían vivir otra vez.
Eso sería para ellos una experiencia trascendental. Nadie podía imaginar en ese tiempo que un muerto pudiera resucitar, pero Jesús demostró varias veces que Él tenía poder sobre la muerte. Así que sus discípulos tendrían la experiencia de ver la vida triunfando sobre la muerte. Podrían comprobar que lo que Jesús decía con respecto a la vida eterna era verdad. Jesús dijo: yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero eso no se quedó solo en palabras. Jesús lo demostró con su resurrección. Puede parecer muy extraño que alguien hable con tanta seguridad sabiendo que va a morir. Pero Jesús, Él no está viendo tanto su muerte. Él no está viendo la muerte como el fin. Jesús ve, Jesús lo que ve es vida. Jesús lo que ve es vida, 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 más allá de la muerte. Por eso, ver a Jesús es ver la victoria sobre la muerte. Pero también, en tercer lugar, la resurrección de Jesús entonces es garantía. La resurrección de Jesús es garantía de salvación y vida eterna. A veces personas nos preguntan, no sé si a usted le ha pasado: bueno, ¿y usted por qué está seguro de que es salvo? ¿Usted por qué está seguro de que va al cielo? Nosotros podemos responder muchas cosas, y yo espero que tú tengas seguridad en cuanto a eso. Podemos decir: es que yo me arrepentí, es que yo reconocí mis pecados, reconocí que estaba perdido, acepté a Cristo como mi Salvador, Dios me perdonó, Dios me hizo una nueva criatura, y eso es verdad. Pero nosotros sabemos que vamos a la casa del Padre porque Jesús resucitó. Amén, hermanos. Sabemos que vamos a la casa del Padre porque Jesús resucitó. Él es la garantía. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación y vida eterna. Por eso Jesús dice: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Mire bien esas palabras ahí en el versículo 19. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Por eso la resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo. El cristianismo no existiría, la iglesia no existiría, nosotros no estaríamos aquí, ni estaríamos predicando lo que predicamos si Jesús no hubiera resucitado. La iglesia llegó a existir porque Jesús resucitó. Ningún otro fundador de ninguna otra religión ha resucitado jamás después de morir. Ninguno. Ni siquiera David, el rey David, tan venerado por el pueblo judío. Ni siquiera él resucitó después de morir. El apóstol Pedro decía, cuando predicaba a una multitud el día de Pentecostés, él les decía: podemos decir con toda seguridad que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su tumba está todavía con nosotros hasta hoy. Solamente Jesús resucitó. Los discípulos de Jesús lo comprobaron. Ellos fueron testigos de ver la vida triunfar sobre la muerte. Y asimismo ellos nos comunican el mensaje de que la resurrección de Jesús es nuestra propia resurrección. Jesús percibió en sus discípulos el temor. Jesús percibió en sus discípulos la incertidumbre. Tal vez en alguna manera, en el fondo de tu corazón, sea esa también la actitud que en alguna manera te afecta. El temor, la incertidumbre al mañana, al futuro. El temor, la incertidumbre con respecto a qué pasará si yo me enfermo y si me enfermo gravemente. ¿Qué pasará con mi ser querido, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi familiar, que si se enferma se muere? ¿Qué va a pasar con él? Saben, hermanos, a través de toda la historia, el hombre ha tratado, o los seres humanos han tratado de resolver el problema de la muerte.
Y hoy en día hay quienes insisten científicamente y piensan que están acercándose a resolver el problema de la muerte. Bueno, ya lo veremos. Pero déjenme decirle, eso es algo que los seres humanos han tratado de resolver durante toda la historia humana. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios embalsamaban a los muertos, pero la idea de ellos al embalsamar los muertos era perpetuar la existencia de la persona que había muerto. Ellos pensaban que con eso resolvían el problema de la muerte, porque el muerto continuaba viviendo. Los judíos se aseguraban de que las personas que murieran fueran recordadas, de que continuaran viviendo en el recuerdo y en los registros oficiales de los descendientes de su familia. Por eso ellos se esforzaron tanto en mantener actualizadas las genealogías de las personas. Porque en una genealogía una persona continuaba viviendo en el reconocimiento y en el recuerdo de la sociedad. La genealogía era la lista de todas las personas descendientes de tal o cual familia. Si usted mira bien, personas como Caín, por ejemplo, nunca aparecen en ninguna genealogía, porque personas como Caín no eran dignas de ser recordadas. Eso hacían los judíos. Los griegos aseguraban que al morir el hombre se divinizaba. Fue Platón el que dijo, el gran filósofo griego, el que dijo, hay una chispa de divinidad en todo ser humano. De modo que ellos pensaban que cuando una persona moría, entonces se divinizaba o se convertía en un dios. Las religiones orientales, actualmente muchas de ellas como el hinduismo y otras, ellos establecieron sus creencias acerca de la reencarnación. Una persona puede morir, pero de acuerdo a cómo haya sido su vida, puede reencarnar o en un rey o en un príncipe, o puede reencarnar en una rata o en una cucaracha. Pero su vida continúa según ellos. Su vida continúa extendiéndose hasta que se purifique de reencarnación en reencarnación y pueda entrar a lo que ellos entienden como el cielo, que es lo que ellos llaman el nirvana. Alguien decía, todas estas respuestas apuntan a asegurar de alguna manera la perpetuación de la existencia. Es verdad que satisfacen algunos aspectos en alguna manera, pero no resuelven el problema de la muerte. Ninguna de esas creencias, ninguna de esas prácticas resuelve el problema de la muerte. Entiéndame bien esto. Solamente la realidad de una vida radicalmente nueva, de la misma persona, sin el temor de otra muerte posterior, puede resolver adecuadamente el problema. Y esa solución se llama resurrección. Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. No tengan temor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y una vez que todo termine aquí, continuaremos viviendo allá. Amén, hermanos. Amén. Continuaremos viviendo allá. Entonces la resurrección de Jesús es un mensaje de esperanza. Hay una esperanza más allá de la muerte, porque según la promesa de Jesús, iremos a donde no hay dolor, donde no hay tristeza, ni maldad, ni injusticia, no hay enfermedad ni muerte. Pero eso, a la verdad, no puede tampoco convertirse en un anestésico que nos vuelva insensibles a la vida acá en la tierra. Con esta promesa, Jesús da a sus discípulos y nos da a nosotros una razón para continuar viviendo.
Nos da una razón para continuar viviendo. Nos da una razón para continuar sirviendo. Nos da una razón para continuar siendo canales de su amor en la vida de tantísima gente necesitada. Nos da una razón para continuar amando. Nos da una razón para continuar creyendo. En el mundo de Jesús, en el que imperaba la tiranía, la explotación, la injusticia, todo eso había robado a la gente la esperanza. Y Jesús lo que hace es darles una nueva esperanza, darles una esperanza sin igual. La realización total de la esperanza no está ni en el dinero, ni en la fama, ni en los placeres que podamos experimentar en esta vida, ni en el sistema político, ni en el sistema religioso, ni social, ni lo que sea. La realización total de la esperanza no está en nada de eso. La realización total de la esperanza está en una vida sin muerte. En una vida sin muerte. Ver hoy por la fe la resurrección de Jesús es ver la realidad de la vida eterna. ¿Me entienden, hermanos? Ver hoy por fe la resurrección de Jesús es ver la realidad de la vida eterna. Es poder decir de verdad, Jesús tenía razón. Hay una vida eterna para todo aquel que cree en Él. Pablo decía, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, versículos 8 y 10. Capítulo 10 de Romanos, versículos 8 y 10. Pablo decía, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Creemos que Jesús resucitó. Creemos que es verdad, pero creemos también que la resurrección de Jesús es un anuncio de victoria final para usted y para mí que hemos creído en Él. Es la realidad, ver la realidad de la vida eterna en la resurrección de Jesús. Que el Señor nos ayude, nos afirme en esa fe, en esa convicción, y que sea el Cristo vivo que se levantó de la tumba y ahora vive en el corazón de quienes un día le dimos lugar real en nuestra vida, que sea ese Cristo vivo el que nos ayude a continuar viviendo día tras día para la honra y la gloria de Él y cumplir y vivir conforme a su palabra. Que así sea, que el Señor nos fortalezca y nos afirme en eso. Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente. Vamos a estar de pie, por favor. Dios bueno, seguimos en tu presencia en esta mañana tan especial. Al pensar y reflexionar en el hecho de la resurrección de Jesús. Es verdad, Cristo vive. Cristo vive. Y ese Cristo vivo es el que nos alienta hoy. Ese Cristo vivo es el que alimenta día a día nuestra fe y nuestra esperanza. Ese Cristo vivo en nosotros es el que nos impulsa a seguir adelante en la vida a pesar de lo que pudiera presentarse en nuestro camino. Es ese Cristo vivo el que nos afirma que hay una vida eterna más allá de esta vida. Es ese Cristo vivo el que nos fortalece con la esperanza de que un día no habrá más dolor, ni tristeza, ni muerte, ni enfermedad, ni pecado. No habrá más luchas. Podremos vivir eternamente con Jesús. Y esta es una realidad
en la que seguramente tenemos aún mucho más que decir y reflexionar y pensar. Pero eso es el fundamento de nuestra fe. Gracias, Dios, por habernos encaminado un día a conocer tu evangelio, a reconocer en Cristo nuestro Salvador, Señor de nuestra vida, y también a creer que hay vida eterna en Jesús. Cuando pensamos que Cristo vive, nuestra vida aquí en esta tierra adquiere más sentido, adquiere más significado, adquiere más esperanza y nos hace pensar que todavía hay mucho por qué vivir, hay mucho por qué luchar, hay mucho en qué servir, hay mucho en qué continuar ocupados, hay mucho en qué continuar siendo canales de tu amor en esta vida, para que así como tú nos llamaste a nosotros a ir a la casa del Padre, un día muchos otros vayan también con nosotros. Esa era la esperanza de Jesús. Él dijo: yo voy a la casa de mi Padre, pero yo no voy solo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Señor, gracias por darnos esa esperanza y esa seguridad. Señor Dios, te alabamos, te exaltamos y ayúdanos a vivir de tal manera que realmente, Padre, podamos ir con Jesús a la casa del Padre mediante nuestra fe y nuestra confianza en Él. A ti sea la honra y la gloria en su nombre, hoy y por siempre. Amén y amén. Dios me les bendiga.